Me negué a anular mi cita de rutina y mi madre me abofeteó con fuerza. Mi padre espetó, su futuro es lo que importa. ¿Cuánto vales tú? Con la mejilla en llamas, me marché. ¿Qué alto precio tuvieron que pagar por esa humillación? Mi mamá me abofeteó tan fuerte en la cara que mis oídos zumbaron y mi mejilla ardía como el fuego. Y por unos segundos, toda la cocina dio vueltas. Di un paso atrás, con los ojos llorosos, saboreando la sangre donde mi diente me cortó el labio por dentro. Nunca me había golpeado así antes. Mi papá estaba justo allí, en el umbral. No se movió para detenerla. No le dijo una palabra a ella. En cambio, me miró directamente y dijo, fría como el hielo. Su futuro realmente importa. El tuyo nunca importó. Recuerdo el silencio después de eso. Pesado. Definitivo. Mi hermano menor estaba en algún lugar detrás de ellos. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero no miré. Simplemente agarré mis llaves, mi carpeta para la cita médica y salí por la puerta principal sin decir nada. Mi cara todavía me palpitaba cuando encendí el coche. Me llamo Sofía Herrera, 27 años, vivo en los suburbios de Orlando, Florida. Hace 3 años, esa bofetada lo cambió todo. Y el mes pasado, mis padres finalmente enfrentaron las consecuencias. En aquel entonces, todavía vivía en esa casa, pensando que las cosas nunca empeorarían. Había estado viviendo en esa casa de 2 niveles en el límite de los suburbios de Orlando durante demasiado tiempo. El tipo de vecindario donde cada césped se ve igual, las palmeras bordean las calles y todos fingen que les va mejor de lo que realmente les va. Caluroso, húmedo y tranquilo la mayoría de los días, excepto dentro de nuestra casa. Yo tenía 24 años entonces, trabajando doble turno solo para mantenerme a flote. Mañanas en un concurrido restaurante de desayunos, sirviendo platos de huevos y panqueques, sonriendo a pesar de la prisa, incluso cuando me dolían los pies. Tardes haciendo entregas, corriendo en mi sedán destartalado, con bolsas de comida equilibradas en el asiento del pasajero. Las propinas estaban bien si me apuraba, pero después de la gasolina y las facturas del teléfono, no quedaba mucho. Y aún así, cada primero de mes, le entregaba a mis padres $300 en efectivo por el alquiler porque a mi mamá, Elena Morales, le gustaba así. Empezaron a cobrarme el día que cumplí 18 años. Sin discusión, solo un sobre en el mostrador de la cocina con mi nombre. Lo pagaba sin quejarme, al menos no en voz alta, porque la alternativa era dormir en mi coche, y todavía no estaba lista para eso. Mi hermano menor, Mateo Morales, nunca pagó un centavo. Él tenía 20 años entonces, estirando un programa de colegio comunitario de 2 años a su 4º año, tomando 1 o 2 clases por semestre. Dormía hasta el mediodía la mayoría de los días, se levantaba en pantalones cortos de baloncesto y cualquier sudadera cara que Elena le acababa de comprar, y pasaba el resto de la tarde jugando o saliendo con amigos. Mi papá, Víctor Morales, le había conseguido una camioneta usada pero brillante el año anterior. Nada loco, pero mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera conducido. Los pagos salían de algún misterioso fondo familiar sobre el que se suponía que no debía preguntar. La cena era generalmente el único momento en que todos estábamos en la misma habitación. Elena cocinaba algo simple, pollo a la parrilla, pasta, lo que estuviera en oferta, y ponía un plato extra para Mateo, incluso cuando llegaba tarde. Él comía rápido, teléfono en una mano, apenas mirando hacia arriba. Tan pronto como terminaba, se alejaba de la mesa, murmuraba algo sobre la necesidad de estudiar y desaparecía escaleras arriba. Los platos se quedaban justo donde los dejaba. Esa era mi señal. Yo recogía la mesa, raspaba las sobras, cargaba el lavavajillas, limpiaba los mostradores todas las noches. Si intentaba dejarlo para la mañana, Elena suspiraba lo suficientemente fuerte como para que toda la casa la oyera y decía que yo estaba siendo desconsiderada. Así que lo hacía, agotada por el trabajo, parada en el fregadero mientras el agua caliente me ponía las manos rojas. Me sentía invisible la mayor parte del tiempo. Solo parecían notarme cuando había que hacer algo, comprar comestibles de camino a casa, arreglar el wifi cuando fallaba, cubrir una factura que habían olvidado. Víctor asentía con aprobación si lo manejaba en silencio. Eres la confiable, decía, eso se suponía que debía sentirse bien.
Confiable significaba que no tenían que preocuparse por mí porque yo lo resolvería sola mientras ellos se enfocaban en Mateo. Elena mantenía la nevera llena de las cosas que le gustaban a Mateo, cereal de marca, bebidas energéticas, el buen zumo de naranja. Mis estantes en la despensa eran las cosas genéricas que compraba yo misma. Ella lo defendía diciendo que él todavía estaba creciendo, todavía en la escuela, necesitaba el combustible. Yo ya era adulta, ya estaba trabajando, así que podía manejarme. No los odiaba. No exactamente. Me dije a mí misma que era temporal. Cada dólar extra que juntaba iba a una cuenta de ahorros separada que no conocían. Había estado lidiando con problemas de tiroides desde mi adolescencia, análisis de sangre regulares, medicamentos, chequeos que no eran baratos. Los médicos seguían diciendo que la enfermería sería una carrera sólida para mí. Horarios estables una vez que me certificara, buenos beneficios, algo que realmente podría cubrir mis problemas médicos a largo plazo. Así que estaba apuntando al programa de asistente de enfermería certificado en el colegio comunitario, luego pasar a la formación LPN. Aprendizaje pagado si tenía suerte. Se sentía lejano, pero era mío. La mayoría de las noches llegaba a casa después de las 10, me quitaba los zapatos y me desplomaba en la cama en el dormitorio más pequeño de arriba. La casa estaba oscura, excepto por el resplandor debajo de la puerta de Mateo, luces de control parpadeando, explosiones amortiguadas de cualquier juego en el que estuviera. Me quedaba allí, escuchando el zumbido del aire acondicionado y preguntándome cuánto tiempo más podría seguir así. Una noche, después de un turno tardío, entré en silencio y escuché a mis padres hablar en la sala de estar. Sus voces flotaban a través del diseño abierto, bajas y cómodas, como si estuvieran discutiendo el clima. Me paré justo afuera del resplandor de la lámpara de la sala de estar, la bolsa todavía colgada del hombro, no del todo lista para interrumpir. El aire acondicionado se encendió, enmascarando mis pasos mientras me acercaba. Elena estaba acurrucada en el sofá con su computadora portátil equilibrada sobre las rodillas, desplazándose por algo. Víctor estaba sentado frente a ella en su sillón reclinable, cerveza en mano, cambiando de canal distraídamente. Necesitaremos cubrir otros 800 para la inscripción de Mateo el próximo mes, dijo Elena, con un tono ligero pero directo. La fecha límite se acerca. Y mencionó un par de tarifas nuevas para sus clases en línea. Víctor silenció el televisor. ¿Ya? Acabamos de pagar el último lote. Pensé que esa cuenta de educación se suponía que debía cubrir lo básico. Lo hace, pero las cosas se suman. Nuevo libro de texto, suscripción de software para su curso de negocios. Realmente se está aplicando este semestre. Deberías ver lo motivado que está. Había orgullo en su voz, el tipo que reservaba para sus logros más pequeños. Presioné mi espalda contra la pared, mi pulso acelerándose. ¿Cuenta de educación? Habían usado esas palabras exactas, como si fuera algo real, reservado solo para él. Recordé haber preguntado sobre el dinero de la universidad cuando tenía 18 años, justo después de graduarme. Elena lo había desestimado rápido. Dijo que los pagos de la casa eran ajustados. El taller de Víctor tenía meses lentos. De ninguna manera podíamos permitirnos préstamos o matrícula. Víctor la respaldó, me dijo que la vida real no esperaba por títulos, que era mejor empezar a ganar de inmediato. Así que lo hice. Pero aquí estaba, viva y respirando para la suscripción de software de Mateo, para extras que probablemente ni siquiera necesitaba. Víctor exhaló lentamente. Bien. Transfiérelo mañana. Solo manténlo encaminado. Tiene un potencial real si se mantiene. Lo tiene, asintió Elena, haciendo clic en algo en la pantalla. Mucho más impulso que la mayoría de los chicos de su edad. Somos afortunados. Tragué con dificultad, las palabras cayendo como piedras. ¿Afortunados? ¿Impulso? Yo había estado haciendo dobles turnos desde los 19, ahorrando cada propina para mi propia oportunidad de tomar clases, y eso era solo seguir la corriente. El ventilador giraba por encima, indiferente. Pasaron a hablar de trabajo. Víctor quejándose de un cliente que seguía retrasando el pago de una reconstrucción de transmisión.
Elena sugirió usar parte del próximo depósito para cubrir las cosas de Mateo si las cosas se ponían difíciles. Me alejé lentamente, con cuidado de no golpear la mesa auxiliar, y me deslicé escaleras arriba. En mi habitación, me senté en la cama, con las luces apagadas, mirando la tenue franja de resplandor debajo de la puerta de Mateo al otro lado del pasillo. La cuenta de educación no era un mito. Simplemente tenía reglas de las que nunca me habían hablado. Todos esos no que había aceptado, todas las solicitudes que nunca llené porque creía que estábamos en bancarrota. Se reorganizó en mi cabeza, feo y punzante. Revolvió otro recuerdo que generalmente enterraba. Unos 2 años antes, finalmente había conseguido un curso de facturación médica de nivel inicial en el centro técnico. Programa corto. Asequible. Me habría dado experiencia de oficina y tal vez seguro para ayudar con mis medicamentos para la tiroides. Había estudiado el folleto durante semanas, incluso obtuve una carta de recomendación de mi gerente del restaurante. El examen de ingreso era un viernes por la mañana. El jueves por la noche, mi coche estaba bien en la entrada. El viernes, no arrancaba. Batería completamente agotada, cables sueltos como si alguien los hubiera tirado. Víctor salió, miró debajo del capó, dijo que necesitaba un arranque de emergencia y tal vez más. Para cuando lo puso en marcha y conduje hasta allí, la ventana de prueba había cerrado. La tarifa no reembolsable se había ido, el lugar ocupado. Llamé desde el estacionamiento, la voz entrecortada, y me dijeron, lo sentimos, el próximo ciclo era dentro de 6 meses. Víctor nunca me cobró por su tiempo. Actuó como si me hubiera hecho un favor. Mateo se dirigía a un viaje a la playa ese fin de semana con amigos, planes de última hora, grupo grande. Nunca lo pensé 2 veces entonces. Demasiado molesta por el dinero perdido, demasiado concentrada en tomar turnos adicionales para recuperarme. Pero ahora, con la cuenta de educación al descubierto, esa vieja avería se sintió diferente. Sospechosa, como si tal vez alguien se hubiera asegurado de que me quedara estancada. No tenía pruebas, solo un nudo enfermo en el estómago que no se asentaba. Me quedé despierta la mayor parte de la noche, dándole vueltas, las piezas no encajaban del todo, pero lo suficientemente cerca como para doler. La mañana llegó demasiado pronto. Me arrastré escaleras abajo alrededor de las 9, todavía en la niebla de ayer, sirviendo café mientras el sol entraba a raudales por las ventanas. Mateo entró más cerca de las 10, con el pelo revuelto, vistiendo pantalones cortos de gimnasia y una camiseta sin mangas. Agarró cereal, el tipo caro que Elena compraba solo para él, y se apoyó contra el mostrador, revisando su teléfono. Finalmente levantó la vista. Oye, ¿trabajas hoy? Turno de tarde. ¿Por qué? Mi camioneta tiene poca gasolina y tengo esa conferencia al mediodía. ¿Puedes dejarme en el campus? Está de camino a la clínica, ¿verdad? ¿La clínica? ¿Mi cita de tiroides? La que había reservado meses antes porque el endocrinólogo estaba saturado. Análisis de sangre recientes habían marcado algo extraño. Nada urgente, pero suficiente para un seguimiento más cercano. Ultrasonido, extracción de sangre, consulta. Ya había organizado la cobertura en el trabajo. Revolví mi café más lentamente. Hoy no puedo. Esa cita es importante. Están revisando los nódulos de nuevo. Puedes llenar el tanque o conseguir un aventón con Valeria. Se rió, corto y molesto. ¿En serio? Son 20 minutos de tu día. Simplemente muévelo del médico. Los laboratorios no van a ir a ninguna parte. ¿Moverlo? Como si las citas crecieran en los árboles. No, ya he esperado demasiado. Encárgate de tu propio viaje. La cara de Mateo se tensó. Dejó el tazón con más fuerza de lo necesario. Como sea. Siempre eres así. Salió de la cocina, el teléfono ya en su oído mientras se dirigía a la sala de estar. Lo oí murmurar algo sobre que yo era difícil. Elena apareció en el umbral un minuto después. Brazos cruzados, expresión marcada en esa familiar línea de decepción. Mateo dice que no vas a ayudarlo a llegar a clase. Es un solo viaje, mamá.
Él tiene una camioneta y una licencia. No es solo un viaje. Es apoyar su educación. ¿Sabes lo disperso que se pone? Un pequeño favor, Sofía. Eso es todo. ¿Pequeño favor? La frase se hizo eco de todas las demás que había escuchado a lo largo de los años. Esta es mi salud. El médico dijo específicamente que no me demorara. Ella se acercó, la voz subiendo un poco. Estás siendo egoísta. ¿Cuándo te volviste tan terca con la familia? ¿Egoísta por proteger mi propia cita? La palabra me dolió más de lo que debería, apilándose sobre todo lo de anoche. Abrí la boca para responder, pero ella me interrumpió con un gesto brusco. Mi madre irrumpió en la cocina, con la mano ya levantada. Su palma conectó con mi mejilla en un chasquido agudo que resonó en el protector contra salpicaduras de azulejos. El impacto me hizo girar la cabeza hacia un lado, un destello caliente explotando a través de mi piel mientras mi visión se nublaba durante varios segundos largos. Tropecé medio paso, mi mano volando, instintivamente, saboreando el cobre donde mis labios se partieron contra mis dientes. El escozor se extendió rápido, profundo y palpitante como si hubiera presionado mi cara contra un quemador de estufa. La cocina quedó en un silencio sepulcral. Ni el zumbido de la radio del teléfono de Elena, ni el tintineo de los platos, solo el zumbido bajo del refrigerador y mi propio pulso martilleando en mis oídos. Parpadeé con fuerza, tratando de aclarar la niebla, y levanté la vista. Elena estaba congelada, con la mano todavía medio levantada, los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero el shock pasó rápido. Su boca se apretó en esa línea delgada que yo conocía demasiado bien. Detrás de ella, Mateo se apoyaba en el marco de la puerta. Brazos cruzados, una pequeña sonrisa tirando de una esquina de su boca. No dijo nada, solo observó como si esto fuera un entretenimiento que había estado esperando. Luego, la puerta principal se abrió y se cerró con un golpe familiar. Los pasos de Víctor cruzaron el pasillo más rápido de lo habitual, las llaves tintineando mientras las dejaba caer sobre la mesa de entrada. Apareció en el arco segundos después, la camisa de trabajo manchada de grasa, la cara ya fija en esa expresión de no tonterías que usaba cuando Elena le enviaba mensajes de texto sobre problemas. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos yendo de Elena a mí y viceversa. Elena encontró su voz primero. Sofía se niega a ayudar a Mateo a llegar a clase de nuevo. Le pregunté amablemente. Tengo mi cita, interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi mejilla ardía más intensamente bajo la mirada de todos. No es negociable. Víctor se acercó, llenando el espacio entre nosotras. Miró mi cara, debió ver la marca roja floreciendo rápidamente, pero no comentó sobre ella. En cambio, me fijó con esa mirada plana y decepcionada. La educación de Mateo es lo primero ahora mismo. Él tiene impulso. Puedes mover una visita al médico. ¿Impulso para un chico que había estado encontrando su camino en el mismo programa durante años? Abrí la boca, pero él siguió. La familia se apoya, Sofía. ¿Cuándo vas a meterte eso en la cabeza? El silencio se estiró de nuevo, más pesado esta vez. Miré la mano todavía rígida de Elena bajando lentamente. A la sonrisa de Mateo, que ahora había desaparecido, pero la satisfacción era clara en sus ojos. A Víctor, con los brazos cruzados, esperando que me doblegara. Como siempre. Algo dentro de mí se rompió, silencioso, pero irreversible. Todas las noches fregando platos mientras Mateo revisaba su teléfono arriba. Todos los cheques de alquiler escritos con propinas que gané con los pies hinchados. Todos los no que había aceptado porque pensé que eran justos. Se cristalizó en ese momento. No estaban pidiendo, estaban exigiendo. Y cuando dije no, esta fue la respuesta. La voz de Víctor bajó aún más. Final. Su futuro realmente importa. El tuyo nunca importó. Las palabras cayeron limpias. No se necesitaba gritar. Solo un hecho en su mente. No discutí, no lloré. Simplemente lo miré fijamente durante un largo instante, memorizando la completa falta de duda en su rostro, luego me di la vuelta y caminé hacia el mostrador donde había dejado mi bolso.
Mis manos temblaban mientras agarraba mis llaves, la carpeta con mi tarjeta de seguro y las órdenes de laboratorio, el teléfono. La marca en mi mejilla palpitaba con cada latido del corazón. Elena finalmente habló, más suave ahora. Sofía, espera. Él no quiso decir eso. Pero yo ya estaba en movimiento. Pasé junto a Mateo, quien se hizo a un lado justo lo suficiente para dejarme pasar. Pasé junto a Víctor, que no extendió la mano ni dijo otra palabra. La puerta principal se sintió a kilómetros de distancia, pero llegué. La abrí. Salí al cegador calor de la tarde. Me senté en mi coche durante tal vez 30 segundos, el motor encendido, el aire acondicionado lanzando aire frío contra mi piel ardiente. En el espejo retrovisor, la contusión ya se estaba oscureciendo, una clara huella de mano formándose. Podría haber vuelto adentro, exigido una disculpa, montado una escena. En cambio, puse el coche en marcha y me dirigí a la clínica. La cita era en 40 minutos, mucho tiempo si el tráfico cooperaba. La sala de espera olía a antiséptico y revistas viejas. Me registré, tomé asiento en la esquina, mantuve la cabeza baja. Un par de personas miraron, pero nadie preguntó. Cuando la enfermera llamó mi nombre, hizo una doble toma a mi cara. La preocupación parpadeó rápido antes de que me guiara de regreso. ¿La doctora? Ramírez, la misma endocrinóloga que había visto durante años, estaba terminando notas cuando me senté. Levantó la vista, sonrió al principio, luego frunció el ceño. Sofía, ¿qué le pasó a tu mejilla? Dudé, la garganta tensa. La habitación se sentía demasiado brillante, demasiado tranquila. Una discusión familiar se salió de control. Ella dejó su bolígrafo, se inclinó un poco. ¿Quieres hablar de eso, o deberíamos involucrar a seguridad? No seguridad, dije rápido. Solo una mala mañana. Estoy bien. Ella me estudió por un momento, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero si cambias de opinión, tenemos recursos aquí. Sacó mi historial, pasó por las preguntas habituales, cómo estaban funcionando los medicamentos, algún síntoma nuevo, me extrajo sangre, programó el ultrasonido en la habitación contigua. El técnico allí me dio la misma mirada cuidadosa, pero se mantuvo profesional. Cuando terminó, la doctora Ramírez me acompañó hasta la puerta ella misma. Tus niveles están estables por ahora, pero seguiremos vigilando el crecimiento. Vuelve en 3 meses a menos que algo cambie. Le di las gracias, recogiendo mis papeles. Mientras me giraba para irme, ella me tocó el brazo ligeramente. Oye, una cosa más. El hospital está lanzando una nueva cohorte de capacitación pagada para asistentes de enfermería el próximo mes. Patrocinado por el hospital, buenos beneficios, una trayectoria. Especialmente útil para personas que manejan problemas de salud continuos. Sé que has mencionado interés antes. Podría interceder con el gerente del programa si quieres. Parpadeé, la oferta me tomó por sorpresa. ¿En serio? En serio. El señor Vargas lo dirige. Es justo, busca personas con verdadera garra. Envía tu currículum. Menciona mi nombre. Las entrevistas comienzan la próxima semana. Asentí, la garganta gruesa de nuevo, pero por una razón diferente. Haré eso. Gracias. Conduciendo lejos de la clínica, con las ventanas bajadas a pesar del calor, el hematoma palpitaba constantemente, pero la niebla en mi cabeza comenzó a disiparse. Por primera vez en años, algo se sentía posible, algo que no dependía de doblegarme por ellos. La semana siguiente, me presenté a la entrevista con el hematoma aún desvaneciéndose. La sala de conferencias del hospital era sencilla, paredes beige, mesa larga, algunos carteles motivacionales sobre el trabajo en equipo. El hematoma se había puesto amarillo, una sombra fea para entonces, mayormente oculta bajo el corrector. Pero el señor Vargas lo notó de todos modos cuando me senté. Tenía unos 40 años, de complexión sólida, con uniformes de hospital y una insignia de gerente prendida en el bolsillo. Hablamos durante 40 minutos. Preguntó sobre mi historial laboral, por qué la enfermería, cómo manejaba el estrés en turnos ocupados. Le dije directamente,
años sirviendo mesas a través del caos, manejando mis propios problemas de salud sin mucho apoyo, queriendo algo estable que realmente usara mi cabeza y mi corazón. Cuando preguntó sobre la marca en mi cara, no mentí. Situación familiar difícil. Está resuelto. Él asintió una vez. Sin juicio. Simplemente lo anotó. Al final, se echó hacia atrás. Tenemos un lugar abierto en la próxima cohorte. Capacitación pagada, beneficios completos después de la certificación, el hospital cubre la mayor parte. Comienza el lunes si estás dentro. Acepté en el acto. No se necesitó una segunda entrevista. El lunes por la mañana, me presenté a las 6 en punto, la insignia prendida, uniformes que me habían dado la semana anterior, sintiéndose nítidos contra mi piel. El grupo era pequeño, 8 de nosotros, mezcla de edades, todos nerviosos, pero listos. Vargas dio la orientación, expuso el horario, aula por las mañanas, pisos por las tardes, exámenes cada pocas semanas. Me emparejó con Miguel para las prácticas clínicas. Miguel tenía unos 30 y tantos, tatuajes tranquilos asomando por los puños de su manga, exmédico del ejército convertido en enfermero, había estado en el hospital 15 años. El primer día me entregó guantes y dijo, observas las 3 primeras veces, luego lo haces tú. Preguntas solo cuando el paciente esté estable. Estricto, pero cada corrección venía con una razón clara. Sin gritos, sin favoritismo. Solo esperaba que aprendieras rápido y bien. El trabajo fue duro desde el primer día. Signos vitales en pacientes reales, baños de cama, cuidado de catéteres, gráficos que tenían que ser perfectos. Me dolían los pies de nuevo, pero diferente esta vez. Propósito detrás de ello. Miguel me presionó, pero cuando hacía algo bien, me daba un breve asentimiento que se sentía mejor que cualquier bote de propinas lleno de billetes de $1. La situación de la vivienda surgió rápido. Había estado durmiendo en el sofá de un compañero de trabajo la primera semana, mi bolso en el maletero. Vargas me escuchó mencionarlo durante el descanso. Después del turno, me apartó. La tomé al día siguiente. Benito tenía unos 60 años, de complexión compacta, mecánico jubilado que se mantenía ocupado arreglando equipos del hospital por contrato. La habitación era pequeña, una mini nevera, ducha por el pasillo, pero se cerraba por dentro. La primera noche allí, cociné ramen en una placa caliente. Comí sentada en el suelo. Nadie golpeando la puerta preguntando por qué la cena no estaba lista. Dormí profundamente hasta la alarma. No había pasos arriba. No había sonidos de juegos amortiguados a través de la pared. El contraste me golpeó gradual pero profundamente. Mañanas tranquilas bebiendo café sola. Compras de comestibles donde solo compraba lo que quería. Noches estudiando sin comentarios de reojo sobre perder el tiempo. No había suspiros cuando dejaba platos en el fregadero durante la noche. Nadie rastreaba mis horas ni preguntaba por qué no estaba en casa todavía. Javier Núñez, un excompañero del restaurante, apareció unos días después. Le envié un mensaje de texto desde mi antiguo trabajo. Le expliqué la versión corta, le pregunté si podía pedir prestada su camioneta una noche. Apareció sin preguntas, remolque enganchado. Condujimos a la casa después del anochecer cuando no había coches en el camino de entrada. Empacamos lo que cabía, ropa, portátil, algunos libros, herramientas. Papeles importantes. Dejé el resto. 20 minutos de principio a fin. Javier cargó las cajas pesadas, mantuvo la conversación ligera sobre fútbol y nuevos especiales del menú. Cuando nos alejamos, vi la casa encogerse en el espejo hasta que la luz del porche desapareció. De vuelta en casa de Benito, descargamos en la habitación. Me ofreció una cerveza, contó un par de historias sobre sus días de marino, luego me dejó instalarme. Apilé cajas a lo largo de la pared, colgué una sábana para tener privacidad, enchufé una lámpara que había comprado en una tienda de segunda mano. Pequeño, pero mío. Los mensajes comenzaron a acumularse esa primera semana. Elena, en su mayoría, textos largos sobre cómo había reaccionado exageradamente, cómo Víctor estaba preocupado, cómo Mateo necesitaba a su hermana en este momento.
Un par de Mateo preguntando dónde estaba su cargador como si nada hubiera pasado. No leí ninguno más allá de la vista previa. Bloqueé los números uno por uno, eliminé los hilos sin abrirlos. El silencio en mi teléfono se sintió más limpio que cualquier disculpa que pudieran haber ofrecido. En el hospital, la gente me trataba diferente, no por lástima, solo de forma directa. Miguel corrigió mi técnica en las puestas de vías intravenosas hasta que lo hice bien, luego dijo bien y siguió adelante. Otros aprendices compartían notas, cubrían descansos sin llevar la cuenta. Vargas me revisaba una vez a la semana, preguntaba cómo estaba cayendo el material, si necesitaba ajustes de horario alrededor de los seguimientos. Justo, sin agenda oculta. Empecé a respirar más fácil. Por las mañanas, me despertaba antes de la alarma, me estiraba sin apuro. Por las noches, revisaba tarjetas didácticas en la camilla, la ventana entreabierta para dejar entrar el aire nocturno espeso con jazmín de Florida. Perdí unas pocas libras por todo el caminar en los pisos. Gané fuerza. Gané paciencia. Lo de la tiroides se mantuvo manejado, medicamentos a tiempo. Nadie cuestionando el costo. Por primera vez, el futuro no se sentía como algo que tenía que rogar. Se estaba construyendo, turno tras turno, en un lugar que me veía como capaz en lugar de conveniente. A los 2 meses del programa, mi primer cheque de pago finalmente llegó. Vino en un sobre simple. Mi nombre escrito a máquina en el frente, el logo del hospital en la esquina. $812 después de impuestos y deducciones. No cambiaba la vida, pero era la prueba de que estaba ganando en mis propios términos. Doblé el cheque cuidadosamente, lo puse en mi cartera y decidí que era hora de dejar de usar la vieja cuenta conjunta que había compartido con Elena desde la escuela secundaria. Mi siguiente día libre, entré en una sucursal en el centro, llené los nuevos formularios de cuenta, entregué la identificación y el talón de pago. La cajera fue amable, charló sobre el clima mientras escribía. Luego su sonrisa se desvaneció. Se disculpó, regresó con un gerente que me pidió que me sentara en una oficina lateral. Ejecutamos la verificación estándar, dijo, con voz baja. Hay algunas banderas en su archivo de crédito. Marcas negativas, saldos altos. No podemos abrir nada hoy. Querrá solicitar su informe completo y disputar si es necesario. Le di las gracias, salí entumecida. Marcas negativas. Nunca había tenido una tarjeta de crédito, nunca había pedido un préstamo. Mi única deuda era una pequeña factura médica que pagué el año pasado. De vuelta en la casa de Benito, usé su antiguo ordenador de escritorio para solicitar informes gratuitos de las 3 agencias de crédito. Llegaron por correo una semana después. Gruesos paquetes que extendí sobre la camilla como evidencia. Los números me miraban fríamente. $42,000 en total distribuidos en 5 tarjetas y 2 préstamos personales, todos abiertos a mi nombre a partir de 7 años antes. El más antiguo databa de cuando tenía 20 años, justo cuando comencé los turnos a tiempo completo. Fui línea por línea. Paquetes de consolas de juegos enviados a nuestra dirección. Zapatillas de alta gama en la talla de Mateo. Herramientas y piezas de automóviles facturadas a los proveedores del taller de Víctor. Pagos de matrícula al colegio comunitario, cantidades que coincidían con lo que les había oído discutir. Mínimos mensuales pagados justo lo suficiente para mantener las cuentas abiertas. Intereses acumulándose lenta y constantemente. Cada compra se remontaba a ellos. Mi nombre en las solicitudes. Firmas falsificadas que reconocí como la cuidadosa cursiva de Elena. Habían construido una línea de crédito secreta sobre mi futuro mientras me decían que no podíamos pagar lo básico. Me quedé sentada allí hasta que la habitación se oscureció, los informes arrugados en mis puños. La ira se mezcló con algo más enfermizo, una traición que era más profunda que la bofetada. Esto no fue un momento de pérdida de control. Esto fueron años de planificación. Un compañero de trabajo mencionó la clínica de asistencia legal en el centro, ayuda gratuita para exactamente este tipo de problemas. Hice una cita, me presenté con la pila impresa y resaltada. Isabela Isa Castro me recibió en una pequeña oficina apilada con archivos. Finales de los 40, ojos agudos,
voz tranquila pero directa. Extendió los informes sobre su escritorio, escaneó rápido, luego levantó la vista. Clásico robo de identidad familiar, más común de lo que la gente admite, más difícil de procesar porque las víctimas dudan. Pero el rastro de papel aquí es sólido. Me guió paso a paso. Presenta el informe policial primero. Establece el crimen, activa alertas de fraude en tu crédito. Disputa cada cuenta con las agencias. Proporciona una declaración jurada de robo de identidad. Copia del informe policial. Congela el crédito para detener nuevos daños. Luego decide, demanda civil por daños o impulsar cargos criminales. Criminal significa que tus padres podrían enfrentar la cárcel, dijo, sin endulzarlo. Libertad condicional como mínimo, restitución ordenada. ¿Estás lista para eso? Me quedé mirando las líneas resaltadas. El equipo de juegos de Mateo. El equipo del taller de Víctor. Tuvieron años para detenerse. Eligieron no hacerlo, respondí. Aún así, pedí tiempo. Volví a la casa de Benito, recorrí la pequeña habitación. Reproduje cada conversación de no podemos pagarlo. La cuenta de educación. El conveniente problema del coche que me costó una oportunidad de certificación. Todo se conectó ahora, deliberado y a largo plazo. Apenas dormí 3 noches. Parte de mí susurró que todavía eran mis padres. Defectuosos, claro, pero familia. La otra parte vio las matemáticas, décadas de mi vida pagando por sus elecciones. Pensé en la bofetada, las palabras frías, la sonrisa. Sin remordimiento, sin pausa. Llamé a Isa de vuelta. Presenta el informe. Todo. Ella asintió cuando firmé los formularios. Bien. Esto no será rápido, pero es el movimiento correcto. La investigación comenzó lenta. Entrevistas con detectives. Yo entregando todo lo que tenía. Se enviaron citaciones para registros bancarios, facturas de la tienda, registros de pagos universitarios. Los detectives sacaron extractos de tarjetas, coincidieron con direcciones de envío, firmas. El correo electrónico de Elena vinculado a varios inicios de sesión de cuentas. Las cuentas comerciales de Víctor mostraban depósitos de clientes que se desvanecían en gastos personales. Grandes trabajos de reparación pagados por adelantado. Materiales nunca pedidos. Trabajos a medio hacer. En una entrevista de seguimiento, el detective deslizó una foto sobre la mesa, una toma de la cámara de seguridad del taller de Víctor la noche en que mi coche no arrancó años atrás. Víctor bajo el capó, linterna en mano, cables desconectados, claro como el día. Encontramos esto en archivos antiguos. Coincide con la fecha en que mencionaste perder ese examen. Prueba, no coincidencia. No mala suerte. Intencionalidad. La noticia se difundió en silencio en el círculo local. Clientes del taller cancelando, proveedores llamando a cobrar deudas. El negocio de Víctor se secó rápido. Nadie quiere un mecánico bajo investigación de fraude. Elena intentó comunicarse una vez a través de un nuevo número, un mensaje de voz sobre la necesidad de hablar, como yo estaba destrozando a la familia. Lo eliminé sin escucharlo. Mateo apareció en el estacionamiento del hospital una tarde conduciendo su camioneta, buscando confrontación. Seguridad lo escoltó antes de que entrara. Benito lo vio desde la ventana del garaje más tarde esa semana, palanca en mano por si acaso. Mateo se alejó sin volver a intentarlo. El caso se construyó constantemente. Se agregó evasión de impuestos cuando el IRS se involucró. Ingresos no declarados, viajes personales descontados como negocios. El agujero total que cavaron se acercó a los $100.000 entre las víctimas, pero el mío fue el ancla. 8 meses de espera después, finalmente llegó el día del juicio. El juzgado en el centro de Orlando estaba lleno esa mañana, el aire espeso con tensión y el olor a madera pulida. Me senté en la galería detrás del fiscal, la carpeta de documentos en mi regazo, mi corazón latiendo constante pero fuerte en mis oídos. Isa me había preparado durante semanas, qué esperar, cómo mantener la calma si intentaban torcer las cosas. Víctor fue el primero en entrar, esposado,
el mono naranja colgando suelto en su complexión. Había perdido peso, el rostro demacrado, pero sus ojos escanearon la habitación hasta que aterrizaron en mí. Sin saludo, sin expresión, solo una larga mirada antes de sentarse. Elena lo siguió, vestida de forma sencilla, el pelo recogido firmemente. Me miró una vez, los ojos enrojecidos, luego bajó la mirada rápidamente. Mateo se encorvó a su lado, con la capucha puesta, revisando su teléfono hasta que el alguacil le ordenó que se detuviera. Los cargos se leyeron, largos, múltiples cargos de robo de identidad, fraude electrónico, evasión de impuestos. El fiscal lo expuso todo, registros bancarios, solicitudes falsificadas, quejas de clientes sobre trabajos inconclusos en el taller, auditorías del IRS que mostraban años de ingresos ocultos. Mi paquete de impacto de víctima era grueso, informes de crédito, cartas de disputa, la foto de Víctor manipulando los cables de mi coche. La defensa intentó pintarlo como tiempos desesperados, malas decisiones bajo presión, y a mí como la hija enojada que exageraba por venganza. Sacaron a relucir las dificultades familiares, como la prisión destruiría lo que quedaba. Elena subió al estrado, con la voz temblorosa, hablando de estrés y errores, como nunca quisieron lastimar a nadie, especialmente a mí. Evitó mis ojos todo el tiempo. El turno de Víctor fue más corto. Admitió una parte, dijo que se metió en problemas tratando de mantener el negocio a flote. Usó mi información porque era fácil. Pensó que lo pagaría algún día. No hubo una disculpa directa a mí. Solo arrepentimiento por cómo salieron las cosas. Mateo no testificó, solo se sentó inquieto. El juez no se conmovió. La evidencia estaba demasiado apilada, el patrón demasiado claro. La sentencia fue firme. Víctor recibió 3 años de prisión estatal, sin libertad condicional anticipada por la escala del fraude. Elena recibió 3 años de libertad condicional, fuertes multas y una orden de restitución completa, cada dólar acumulado a mi nombre, más multas. Los activos liquidados para cubrirlo, comenzando por la casa. Sacaron a Víctor primero. Hizo una pausa en la barandilla, miró hacia atrás una vez. Esto lo destruye todo, murmuró, con voz baja pero audible. Mantuve su mirada, firme. No. Tú lo hiciste. Yo solo dejé de encubrirlo. La ejecución hipotecaria llegó rápido después de eso. La casa de 2 niveles fue a subasta 6 meses después. Cartel en el césped. Extraños caminando por las habitaciones en las que crecí. Elena se mudó a un pequeño apartamento, hizo trabajos ocasionales para cumplir con los controles de libertad condicional. Se rumoreaba que vendió la mayoría de los muebles para pagar los honorarios legales. La camioneta de Mateo fue embargada cuando los pagos vinculados a una de las cuentas fraudulentas se detuvieron. No más colegio comunitario. Abandonó a mitad de semestre, consiguió un turno reponiendo estantes en una tienda de conveniencia cerca de la carretera. La última vez que supe a través de un conocido mutuo, estaba durmiendo en el sofá de Valeria. Sus padres no estaban encantados, pero lo toleraban. Mi lado avanzó constantemente. El puente de la LPN a la RN se cerró con el patrocinio del hospital cubriendo el último tramo. Horas clínicas adicionales, clases nocturnas que superé con café y determinación. Llegó el día del examen. Resultados publicados en línea 2 semanas después, aprobado. Licencia de enfermera registrada en mano. Firmé un contrato de alquiler en un estudio en el centro. Pequeño pero con ventanas altas. Mi nombre solo en el papeleo. El alquiler del primer mes de mis propios cheques. No se necesitó cofirmante. Los muebles llegaron lentamente. Hallazgos de segunda mano, un marco de cama real, plantas en el alféizar que realmente se mantuvieron vivas. La limpieza del crédito tardó más. Llamadas interminables, correo certificado, congelaciones y disputas. Pero una por una, las cuentas se cerraron como fraudulentas, los saldos se pusieron a cero, la puntuación volviendo a ser utilizable. La primera tarjeta nueva aprobada solo a mi nombre se sintió como una victoria silenciosa. Intentaron comunicarse un par de veces a lo largo de los años. Una carta de Elena una vez, escrita a mano,
llena de arrepentimiento que nunca llegó a disculparse por las cosas correctas. Correos electrónicos de Mateo pidiendo ayuda con una factura, como viejos hábitos. Incluso una llamada de Víctor después de su liberación, la voz áspera, queriendo aclarar el aire. Los dejé ir al buzón de voz, los eliminé sin escuchar. Bloqueé nuevos números a medida que llegaban. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. 3 años después, estoy haciendo turnos de 12 horas en la sala de emergencias. Pago constante, beneficios cubriendo mis seguimientos de tiroides sin estrés. Colegas que conocen mi historia solo por los fragmentos que comparto. Respetan los límites. Celebran las victorias. Benito todavía me llama. Javier envía mensajes de texto sobre especiales del restaurante. Miguel tomó cervezas después de mi ceremonia de investidura, gruñendo un nada mal con una rara sonrisa. Conduzco una Techback usado ahora, pagado, confiable, sin ataduras. Por las noches cocino lo que quiero. Veo lo que sea. Duermo profundamente en un espacio que es verdaderamente mío. Mirando hacia atrás, ese día en la corte no fue venganza. Fue la consecuencia finalmente poniéndose al día. Y alejarme esa mañana después de la bofetada no fue huir, fue elegirme a mí misma. Alejarse de la familia tóxica no es traición, es supervivencia. Algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre.